Bienvenidos a Diálogos en el Colegio de Sinaloa, una producción de El Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos Históricos y Bibliotecas. El día de hoy nuestro invitado es el doctor Gabriel Mérigo Basurto con el tema Restauración de la residencia de Antonio Rivas Mercado. Los anfitriones seremos el maestro Carlos Azueta Manjarrés y quien les habla Gerardo Osornio. El doctor Gabriel Mérigo Basurto es arquitecto por la Universidad Iberoamericana y maestro en restauración de monumentos y sitios por la Universidad Nacional Autónoma de México y también doctor en arquitectura por la misma institución. Es docente en la maestría en restauración de monumentos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, misma institución en la que se desempeña como investigador titular. Ha realizado desde hace más de 35 años proyectos especializados en restauración en todo el país. Obtuvo el premio al mérito Carlos Chanfón Olmos en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México en el área de restauración de monumentos. Ha recibido diversas menciones honoríficas en varias bienales de arquitectura, así como medalla de oro y plata en tales eventos. Es Premio Universidad Nacional 2019. Ha publicado diversos trabajos sobre sus proyectos de restauración en diversos monumentos en todo el país. Le doy la bienvenida al arquitecto Gabriel Mérigo Basurto y le cedo la palabra al maestro Carlos Azueta Manjarrés. Gracias, Gerardo, y de nuevo, gracias, arquitecto, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Para nuestro auditorio, antes de que el arquitecto nos presente su presentación, el PowerPoint que nos explicará todo el proceso de restauración de esta finca, leeré un breve resumen de la temática. La casa habitación que construyó el arquitecto Rivas Mercado para su familia es un ejemplo representativo de la riqueza y exuberancia de la arquitectura ecléctica de fines del siglo XIX. Esta tipología arquitectónica surgió como reacción a la rigidez del neoclasicismo racionalista y se basó en el uso indistinto de estilos históricos combinados de manera que caracterizaran a los espacios arquitectónicos de acuerdo con la propia imaginación del arquitecto. La residencia, que está ubicada en la Colonia Guerrero de la Ciudad de México, fue adquirida por el gobierno de la ciudad y restaurada para asegurar su conservación. En lo general, la lujosa casa se compone de elementos tomados de la arquitectura histórica, como son las columnas de orden dórico, las balaustradas renacentistas, las ventanas victorianas y el frontón clásico del acceso principal. Las variadas recreaciones de la arquitectura histórica de este monumento conforman su carácter ecléctico único y le confieren el valor artístico relevante que caracteriza la obra del arquitecto Rivas Mercado. Arquitecto, tiene usted la palabra para explicarnos lo que seguramente fue un complejo proceso de restauración, pero también al mismo tiempo muy emocionante. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias al Colegio de Sinaloa por honrarme con esta distinción de estar con ustedes, al público virtual. También muchas gracias por la asistencia y vamos a platicar lo más, yo diría de una manera muy práctica, sobre la restauración que tuvimos la oportunidad de realizar en la casa de Antonio Rivas Mercado. Vamos a usar unas imágenes. Aquí ya lo estamos muy bien. México, el movimiento revolucionario, en su afán renovador, tendió una sombra sobre el porfiriato, provocando que se conozca poco la arquitectura y los arquitectos de aquella época. Con el tiempo se ha revalorado el pasado porfiriano. Ahora conocemos más de su producción arquitectónica, particularmente la que se construyó en reacción en contra del racionalismo y del academicismo. En esta corriente del pensamiento fundada en el romanticismo europeo, sobresalió el arquitecto Antonio Rivas Mercado, no solo por la calidad de su práctica profesional, sino también por su fecunda labor docente. Y el arquitecto nació en Tepic, Nayarit, en 1853. Estudió arquitectura, estudió la primaria en Inglaterra y después
estudios superiores secundarios en Burdeos y en París, estudió la carrera de arquitectura para venir a revalidar sus estudios profesionales a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde se revalida con un examen brillante su carrera su profesión de ingeniero arquitecto. Debido a sus relaciones familiares y del ámbito político, Frías Mercado realizó una abundante producción arquitectónica en 3 órdenes principalmente: edificios públicos, haciendas rurales y casas particulares. Entre sus obras públicas de importancia se encuentra el Teatro Juárez de Guanajuato. Y muchos otros que no tenemos tiempo de pasar, pero vamos a ir viendo algunos cuantos. Construyó y restauró también, como decíamos, numerosas haciendas en toda la República, como son, entre otras, la hacienda de Chapingo, de San Bartolomé del Monte en Tlaxcala, la de Chimalpán y de Espejel, y la de San Bartolomé de los Tepetates en Hidalgo, la Santa María de Tejajetes en Hidalgo, Santa Clara en el mismo estado, y la hacienda de San Antonio Metusco, que vemos aquí en la imagen, en el Estado de México. Son algunas imágenes de la hacienda de San Antonio Metusco. Construyó también una cantidad importante de residencias para la burguesía porfirista, como esta de la calle de Londres, que actualmente ocupa el Museo de Cera, en la Ciudad de México. La más significativa, quizás, la que vamos a presentar el día de hoy, aquí que habitó con su familia en la casa propia de Antonio Frías Mercado. Para el año 1900 fue encomendada su obra máxima. Fue la construcción monumental de la columna conmemorativa centenario de la Independencia Nacional, ícono inconfundible de la Ciudad de México, que es el famoso Ángel de la Independencia. Hablaremos de arquitectura porfirista. Pertenece a un momento histórico, influencias extranjeras, que van a estructurar con el tiempo algunas de las características del modernismo y del nacionalismo del siglo XX. Entre las ideas extranjeras más importantes que se adoptaron está el romanticismo. El romanticismo, en resumen, fue un movimiento que redefinió la manera en que las culturas de Occidente pensaban sobre sí mismas. Rompió con el racionalismo basado en un conjunto de reglas estereotipadas, representó la libertad y su búsqueda constante, estableció como una expresión propia máxima de la arquitectura al eclecticismo. El eclecticismo fue una reacción contra la rigidez, como ya se dijo, del racionalismo y las estrictas normas del academicismo, privilegiando el sentimiento y alimentando las emociones. La arquitectura ecléctica se caracterizó por el uso selectivo y combinado de códigos estéticos históricos para obtener una propuesta fundada en los sentimientos objetivos y no en la razón. Así, para 1898, el arquitecto Rivas construye la residencia familiar. En el más maduro eclecticismo, la casa es un claro ejemplo de la arquitectura ecléctica, pues la diseñó en base a la elección y combinación de varios estilos históricos para lograr el carácter deseado y dar vuelo a su creatividad. La casa se encuentra en la calle Deves, número 45, la colonia Guerrero, uno de los antiguos barrios de la Ciudad de México. La residencia tiene 1.567 metros cuadrados, se dispuso girada, un ángulo de 45 grados, tomando una cuarta parte del predio, siendo esta en sí una postura romántica, cuestionando la norma de la disposición ortogonal acostumbrada. Fotos históricas que dan una idea del emplazamiento que logró poniendo la casa a 45 grados. Una foto donde todavía conserva algunos de sus atributos ya con otro uso que veremos que tuvo después. Después de falleció el arquitecto, la propiedad fue vendida, el terreno afectado con la primera construcción de una escuela y de una casa que se incorporó. La primera de los años 40 y la segunda de los 20. Aquí podemos ver el conjunto conformado por los 3 inmuebles. La casa Rivas Mercado, el Instituto Washington y la casa neocolonial.
Es una imagen de la escuela que construyó y que causó graves daños a la Casa Rivas Mercado. Aquí vemos la calle, la fachada de la escuela a la calle, de Héroes, y junto a la casa neocolonial que se adhirió al conjunto. Aquí vemos unos planitos con la ubicación de los espacios y los usos que tuvo en su momento. Podemos ver que tenía una galería de acceso muy importante, una galería abierta, un eje principal. Tenía a los lados, tenía un despacho propio del arquitecto para sus cuestiones personales, comedor formal, salón de gala, salón principal donde se tenían los eventos culturales que promovía tanto el arquitecto como su hija Antonieta, salón morisco, salón de preferencia del arquitecto, su habitación y la habitación de su esposa. La parte de atrás en la zona privada, aquí tenemos el comedor formal, comedor familiar para los niños. En la planta alta teníamos básicamente el estudio del arquitecto, donde desarrolló sus obras principales, entre ellas El Ángel, y habitaciones que ocuparon los hijos ya que estaban un poco más grandes. Unas terrazas muy interesantes que son parte del conjunto y que en este caso forma parte del taller del arquitecto. La residencia consta de entresuelo y 2 niveles. Tiene techos inclinados y una galería abierta al frente que permite el acceso al jardín a la residencia. Sus fachadas son de cantera, está edificada a base de gruesos muros de tabique de barro, con entrepisos entablados con vidriera de madera y techos de lámina de zinc. Destacó por la riqueza de su composición, basada en elementos clásicos como son las columnas de orden dórico que vemos en la galería principal, las balaustradas que vemos en las terrazas, en los extremos, balaustradas de reminiscencias renacentistas, las ventanas victorianas, bay window, influencia europea, el frontón clásico que tenemos en el acceso, que tiene en su remate superior una serie de estilizaciones vegetales, policromadas, decorativas, que le dan un carácter muy peculiar a la fachada. Y desde luego muchos elementos Art Nouveau propios de finales del siglo XIX, principios del XX. Aquí vemos la influencia clásica en la arquitectura, unos elementos neoclásicos que se ven en la galería. Vemos también la bay window. La influencia renacentista con lo que viene siendo la balaustrada de las terrazas. Aquí vemos la ventana clásica, la bay window. Otra vez el acceso con sus elementos totalmente clásicos que le dan una jerarquía muy, muy clara al acceso principal. Aquí tenemos una vista, una imagen de la parte baja de cómo se jerarquiza el acceso mediante un medio nivel que se sube por 2 escaleras laterales al acceso principal. Lamentablemente, como se puede observar, el tiempo y el abandono provocaron en el monumento un serio deterioro que puso en riesgo su existencia. Los daños más importantes fueron las mutilaciones al conjunto original, ya que diversos elementos fueron demolidos, como la capilla, la torre de observatorio, las habitaciones de servicio, las cocheras, las caballerizas. Un daño mayor fue el que ocasionó la adición al conjunto del Instituto Washington, y ya vimos que inclusive le causó daños estructurales a la casa porque se posó sobre ella, y un hundimiento que hasta la fecha observa. Aquí el estado en el que la encontramos, muy ruinoso, ya no tenía techumbre, ya la vidriera estaba totalmente colapsada, la cantera estaba deteriorada con todo tipo de daños. Es la galería principal,
Como podemos ver, no solo los muros, sino la decoración, la carpintería y los pisos cerámicos se encontraban en un estado deplorable. Para cuando llegamos ya no había techos, que originalmente habían sido de lámina zinc. Las viguerías de madera originales ya no existían, se habían repuesto por secciones de madera insuficientes que no protegieron la casa y que permitieron que se filtrara el agua y que causaron unas humedades que le siguieron causando daños al edificio. Básicamente los daños que encontramos cuando llegamos fueron las adiciones ajenas al conjunto, la invasión de microflora parásita que hizo tanto daño porque se metía en las juntas de las duelas y de las sillares y le causaba daños porque las dislocaba. Alteraciones al sistema constructivo original, deterioro de las canteras que ya hemos mencionado, pérdida y daño de acabados en general y de elementos decorativos, deterioro de elementos de madera y de elementos de relieve. En las adiciones ajenas al conjunto está lo que comentamos, la construcción del Instituto Washington. Como pueden ver, está totalmente adosado. En la cercanía del inmueble, ya inclusive ya se había hecho una pequeña demolición porque se le había retirado de encima de la casa por los daños que le estaba causando. Quizá en la cercanía del inmueble, como con el peso de la propia escuela y el hecho de que se haya posado sobre la casa Rías Mercado, necesariamente le causó los daños que tiene, tanto estructurales como individuos. El abandono y descuido y mal uso ocasionaron que la casa tuviera filtraciones y el crecimiento de la flora parásita que poco a poco fue destruyendo los elementos decorativos de la casa. El proceso de restauración duró 10 años, que no fueron continuos, sino que tuvieron que interrumpir por falta de recursos económicos. Y en el tiempo que se interrumpía, se dejaba de trabajar 6 meses y inmediatamente crecía la flora parásita y seguía causándole daños al inmueble. Las diversas intervenciones y reparaciones y los daños causados por las humedades constantes provocaron la sustitución de los pisos de viguería de madera por bóvedas escarzanas de lámina de zinc con viguetas de acero. Y más recientemente, por estructuras de concreto armado que le añadieron una rigidez al inmueble que le causó peores problemas cuando tenía ocurrencia de sismos, porque se comportaba de una manera distinta a lo que está programado de origen, de la estructura original. Es un ejemplo del deterioro, de la acción del tiempo y la lluvia ácida, cómo afectaron la cantera. Y tenía el sitio como arquitectura ecléctica que era, tenía varios tipos de cantera distintos, como eran las rosa de Querétaro, la gris de los Remedios, cantera púrpura del Diablo, verde de Oaxaca, recinto y blanca de Pachuca. Esto era parte de la paleta de diseño que tenía un arquitecto eclecticista. Tan solo en la terraza principal el estado ruinoso era considerable. Los daños iban desde manchas y descostillamientos hasta pérdida de elementos completos de cantera. Por favor. Estos elementos estaban en las pilastras de la terraza y eran, desde luego, una propuesta del arquitecto, porque no eran ni basa ni capitel, eran elementos intermedios de la pilastra con motivos de reminiscencia prehispánica, asegurando más la presencia de los estilos históricos, le dan las características principales al eclecticismo. Eso también viene siendo una reminiscencia prehispánica que destaca en las pilastras de la parte de la terraza del arquitecto. El estado en que se encontraban los capiteles propios de la terraza era verdaderamente deplorable. Afortunadamente los diseños sí se conservaron. Pudimos determinar exactamente cuál era el diseño original para poderlos repetir sin que se estuviera inventando ningún tipo de diseño, sino respondiendo a lo que era originalmente.
Este era el estado de la terraza. Ya los pavimentos estaban deshechos, las balaustradas estaban totalmente desmoronadas, los elementos de las pilastras prácticamente inexistentes, y la pérgola, la semipérgola que tenía en la parte superior ya había desaparecido. Y desde luego ya había tenido intervenciones con cemento que le causaban daños adicionales a los que por sí ya tenía. Otro capitel dislocado con una reminiscencia prehispánica muy interesante. Esto también causó daños en el interior, en los acabados, no solo en la parte exterior. Si la gran riqueza decorativa sufrió por el tiempo y por el abandono, tapices, pinturas, yeserías y detalles se perdieron con el tiempo, quedándose, si acaso, algunos elementos aislados que nos permitieron determinar cuál era el diseño original para poderlo reproducir en los distintos espacios. Y se ve la reja original, el anagrama de las iniciales del arquitecto, que habían modificado el diseño original para permitir la entrada de los autobuses de la escuela y habían transformado totalmente las proporciones que hubo que recuperar. Las pinturas murales ya están también muy dañadas y podemos dejar algunos testimonios para que se conociera cómo habían estado de origen. Como ven, sobraron algunos elementos que no se pudieron llevar ni se destruyeron con el tiempo. Les permitieron repetirlos en los distintos espacios que hacía falta colocar las molduras, como ven en esta imagen. Los elementos decorativos que pudimos conservar eran afortunadamente repetitivos y se hicieron de nuevo para poder decorar los plafones de los distintos espacios de la parte baja de la casa. Este es el estado generalizado de la cantera. Básicamente tenía los daños que podemos enunciar aquí: desplazamiento de las dovelas, desplazamiento, pérdida de juntas. Tenía también básicamente daños importantes como la exfoliación, adherencias dañinas, flora parásita, guano, polioronesias, injertos. Esta es la bay window en el estado que se encontraba. Ya se habían perdido los elementos cerámicos y desde luego parte de la cantera de la parte frontal. Aquí vemos cómo los elementos cerámicos estaban fracturados cuando todavía no se perdían, por lo menos se quedaban algunas reminiscencias que nos permitieron repetir el diseño, ya que era un diseño continuo, pues que podemos determinar claramente cuál era el diseño original, sin necesidad de inventar nada y siendo muy respetuosos al diseño original. Aquí vemos está la fachada poniente, que tuvo especiales daños en la cantera y que afortunadamente se conservan algunos elementos cerámicos decorativos que pudimos conservar. La fachada poniente. Están los daños en la herrería, los daños en la carpintería, los barandales, los daños de la cantera, las manchas en general, la cerámica de los remates y los remates en la parte superior que también están colapsados por su daño que recibió con el intemperie, básicamente con la lluvia ácida. La fachada poniente que nos encontró ya sin ningún tipo de elemento de carpintería, ya que se hayan vendido o se hayan quizás utilizado para otros fines de construcción. Vemos la parte de la terraza. Habíamos hablado de estos elementos de herrería, son los que sostenían las pérgolas que se habían perdido con el tiempo que tuvo que reponer. Parte de la fachada poniente. Quizás los elementos decorativos más valiosos de la adolescencia fueron los recubrimientos cerámicos, cuya decoración exótica, así como decoración histórica, mejor que ningún otro elemento, se identificó con el eclecticismo. El arquitecto utilizó los azulejos en pisos y lambrines en su búsqueda de un lenguaje histórico y universal que a su juicio le dieron a su proyecto un enfoque moderno y cosmopolita.
Y una de las imágenes que tomamos cuando llegamos, justamente antes de iniciar la restauración, el estado en el que se encontraban los pisos de la galería principal, del acceso. Como pueden ver, estaban profundamente dañados, totalmente deteriorados, y hubo que removerlos prácticamente en su totalidad. Estaban tan dañados que se caminaba uno por los pavimentos y en cada paso, cada uno se levantaban las piezas. Muchas de ellas se habían perdido porque los vigilantes las vendían a las personas que iban de visita, les vendían los elementos y se iban perdiendo poco a poco. Afortunadamente conservamos los diseños originales, podemos repetirlos exactamente como estaban sin necesidad de inventar ningún tipo de diseño, siempre siendo fieles al diseño original. Mira lo interesante que es el elemento decorativo, porque no solo es representativo del eclecticismo, sino también de alguna manera nos describe los gustos de la época en que se remontaban al elemento histórico para hacer de eso la manera en que le dan sus características particulares a cada uno de los espacios. Así como se estaba peor deteriorada porque ya no estaba, si no estaba cementado, estaban totalmente separadas del inmueble y se iban, en la medida que uno caminaba, se retiraban, se iban cayendo y se iban perdiendo. En aquellos tiempos, en Gran Bretaña, las losetas cerámicas se utilizaban a nivel doméstico, no solo por la calidad decorativa, sino por la obsesión victoriana que había por la higiene y por la limpieza. Este acabado constituía una alternativa económica para sustituir los terminados normales, que eran las fibras naturales y los mármoles, que eran ya tan costosos, particularmente para la clase media, y también se utilizaban de gran manera en edificios públicos. La fabricación de los pisos de cerámica fue de una fábrica inglesa que se llamaba The Campbell Tile Company. Los descubrimos por la investigación que realizamos y con el tiempo se fueron desapareciendo todos. En la medida que se dejaba de utilizar el material constructivo, fueron desapareciendo las empresas y quedaron pocas. Entre ellas esta Craven Donkey Jacqueline, que fue la que de alguna manera heredó los moldes de la compañía que los tenía de origen. Y gracias a eso pudimos reproducir los elementos faltantes del piso cerámico tan importante para esta casa. Como pueden ver, todos los diseños eran totalmente historicistas. Eran muchos de ellos medievales y se habían reproducido a través del tiempo durante muchos años. Pero forman parte del acervo de estas compañías que prácticamente se dedican a restaurar. Ya no se utiliza este elemento cerámico, ya no se utiliza como elemento decorativo, sino más bien para reproducir los elementos cerámicos de los edificios históricos que se han perdido a través del tiempo. Estas losetas cerámicas se llamaban encáusticas por el sistema en el que se construían. La particularidad de estas baldosas cerámicas llamadas encáusticas es que su fabricación es totalmente artesanal, pieza por pieza. Se produce con el uso de moldes y pequeñas prensas manuales. El molde presenta un patrón realzado en el fondo, la arcilla maleable es presionada hacia adentro por medio de la prensa. Al salir la loseta del molde, el diseño presenta una depresión de la superficie, que a su vez es rellenada con arcilla semilíquida de color contrastante. Después de un periodo de secado lento, se raspa la superficie hasta quedar homogénea, sacándose así el diseño deseado sobre un fondo del color opuesto. Así se puede ser horneado a alta temperatura, refusionar las arcillas y producirse el vidriado final. Están los hornos que se utilizan en el mundo. Particularmente interesado en el arte musulmán, Frías Mercado compuso para su obra arquitectónica sus magníficos tapetes cerámicos, con estas piezas que existían. Estos son los tapices que diseñó el arquitecto para sus distintos espacios, les daba unas características particulares y una identidad a cada espacio. Está por el pasillo principal, como quedó la cerámica, diseño original.
Afortunadamente, aunque estaban muy deteriorados, pudimos determinar cuál es el diseño de origen para poderlo reproducir fielmente. Ven la riqueza decorativa de estos elementos cerámicos. Se constituyeron quizás en lo más importante de los elementos más característicos de la casa del mercado y los más importantes como determinantes del eclecticismo del estilo de la casa. Hasta los países vacíos de servicio se dispusieron elementos cerámicos para decorarlos. Los diseños partían de una trama general en la cual se entretejían elementos geométricos que se repetían modularmente ocupando toda la superficie. Creaban una expresión formal, única a partir del efecto óptico que le daban y en gran colorido a cada uno de los espacios. Pasando a otros daños serios de la casa, con la construcción de la escuela, vamos a ver cómo se dañó la fachada principal. Se metió la entrada, se demolieron unas columnas y unas pilastras clásicas y un frontón curvo, además de una construcción de servicios que estaban. Esto no se ha restaurado y tenemos los elementos para hacerlo, en cuanto haya los recursos, pero si pueden ver, verdaderamente se perdió parte muy importante de la fachada principal. Aquí está cómo se encontró cuando llegamos nosotros, la fachada del Instituto Washington, y ya veía totalmente alterada la fachada de cantera que era tan interesante. Los daños y pérdida de carpintería en puertas y ventanas eran también muy representativos. Cuando llegamos prácticamente ya no había elementos para poderlos reproducir. Tuvimos que recurrir a una bodega que tenía el propietario, donde tenía apiladas una serie de estructuras demolidas de distintas casas y pudimos localizar algunos elementos que nos dieron una idea de cómo eran las puertas originales, las ventanas, y alcanzamos a determinar cuáles eran los diseños que de origen se tenían. Se pudieron reproducir de una manera fiel. Todos los plafones eran de madera y también ya se habían retirado con colapso causado por las humedades. Así encontramos la ventana, la bay window, sin acabados cerámicos, sin remates en la parte superior, sin elementos de cantera, totalmente colapsados y desde luego sin ningún tipo de ventanería de madera que ya se había perdido con el tiempo. Como podemos ver, es la escalera principal de madera de encino. El estado en que se encontraba era totalmente colapsada, no se podía subir porque ya estaba totalmente colapsada su estructura. Gabriel, ven, Gabriel, te apañan la máquina, por favor. Perdón. Esta escalera todavía se conservaba, pero ya su estructura estaba totalmente fallada. Hubo la necesidad de desarmarla totalmente y estructurarla con elementos de acero para poder tenerla de una manera estable. Si vemos aquí los pisos también de parquet eran muy interesantes, tenían diseños muy peculiares. Tuvo que reproducirlos porque ya la madera estaba también totalmente dañada. Aquí vemos cómo lo encontramos el día que llegamos. Como pueden ver, ya el entrepiso no se podía ni pisar porque las vigas de madera estaban podridas, pero desde luego todo el parquet ya no existía. Es el espacio principal, el espacio de gala, como yo les decía que se tenían las tertulias y las ceremonias familiares. Ahí se bautizó Antonieta, ahí se casó ella, se tenían los eventos familiares y las reuniones que generalmente tenía el arquitecto, y su hija, la Antonieta, que era destacada por su labor en pro de la cultura en general. Los elementos de madera que las vamos a encontrar en algún estado estaban muy dañados, pero afortunadamente nos dan una idea de cuál era el diseño original. Los elementos de herrería pues también se habían perdido muchas partes, pero afortunadamente eran continuos, eran repetitivos y hubo una facilidad para poderlos reproducir de manera que no se alterara su originalidad. Los elementos portamacetones ya no existían. Había afortunadamente uno que nos permitió repetir el diseño para recuperarlos en su totalidad. La herrería, pues, afortunadamente es muy resistente, pero hubo la necesidad de rasparla en su totalidad, quitarle las 6 capas de pintura que tenía
volverla a proteger y terminar para que se conservara en el futuro. Y pueden ver que hubo un intento en algún momento de reproducir el portamacetas, que obviamente era bastante fallido. Afortunadamente encontramos el diseño original, que se ve del lado derecho y que pudimos reproducir para que se tuvieran todos los elementos faltantes. También los barandales y los balcones tenían faltantes que afortunadamente, como eran simétricos, se pudo reproducir el diseño sin alterar el orden originalmente. Y vemos lo mismo, faltaban elementos, pero tenemos la manera de reproducirlos sin alterar el diseño original. Aquí vemos unas láminas que hicimos a la hora que se tuvo que hacer el rediseño o la recapitulación de los diseños originales. Hicimos las láminas que como también usamos porque nos dan una idea de cómo eran originalmente. Fue lo que utilizamos para repetirlos y que quedaran como en su momento estuvieron en el principio. Como pueden ver, eran diseños muy sofisticados y eran muchos Art Nouveau representativos de la época. Como podemos observar, la casa necesita gran medida ser intervenida con urgencia para evitar su colapso total, por lo que se dispuso parte de las autoridades la restauración arquitectónica de esta singular residencia. Vamos a ver unas imágenes del proceso de obra de restauración. Nos da una idea de la dificultad y del rango de intervención que hubo que pensar para poder recuperar las características originales del inmueble. Esta fachada poniente, como podemos ver en la parte superior, tenía unos tabiques perforados que nos permitían la ventilación de la parte de la cumbrera de los pisos, los techos inclinados con el plafón, para que sirviera de amortiguamiento para cuestión acústica y cuestión térmica. Es parte del proceso de restitución de la cantera. El entresuelo, como yo les decía, es la parte inferior de la casa, que le daba una altura al acceso que de alguna manera la jerarquía que podía tener, ventilaba los pisos para que no se levantara la vela de madera de la planta baja. Ese espacio se utilizaba como bodegas o para el servicio. Nosotros lo estamos habilitando para poder utilizar el uso que se le dé a la casa Díaz Mercado ahora que ya se determina. El procedimiento fue muy interesante cuando llegamos a la parte de los muros de tabique que estaban con un acabado, tenían un aplanado de cemento, que retiramos y cuando lo quitamos nos dimos cuenta que los habían aplanado para poder tapar todos los daños que tenía el tabique. Los tabiques prácticamente todos están quebrados y ya no servían. Tuvo la necesidad de recuperar, de reponer casi todos los tabiques con tabiques similares en peso y en características para poder restituirle a la casa la solidez y la estabilidad que le dan los muros de carga del tabique. Están las vigas ya cuando se empezaron a colocar en los mechinales originales que encontramos en las paredes. Dentro de la construcción nos dimos cuenta que había una ventana intermedia que nos da una idea de que hubo unas etapas constructivas que el arquitecto como tal fue realizando a través del tiempo de acuerdo a las necesidades de su familia. Tuvimos que establecer un taller de cantera en el mismo espacio, en la parte del jardín, donde íbamos verificando las medidas de las distintas piezas para que de alguna manera se fueran quedando sin necesidad de hacer varios intentos, sino tenerlo directamente en la obra, y se resultó mucho más fácil para nosotros el conocimiento de nuestra ejecución de la cantera. Aquí algunos operarios están rejuntando las piezas que se les había de alguna manera terminado el acabado de la junta por las cuestiones de la humedad y del viento y del intemperismo. Están aquí rejunteando todas las piezas, todos los distintos elementos de cantera para recuperar la cohesión de la misma. Y se halla una de las basas terminadas su restauración contra una de las que estaban deterioradas de origen. Parte del proceso de rehabilitación de las piezas que vimos en la terraza que están totalmente
destruidas, tuvo que recuperarlas casi en su totalidad, pero pegadas a los diseños originales para no alterar las características del origen. Y vemos uno de los injertos que hubo que hacer en una de las pilastras. Está justamente una pieza que hubo que reponer en su totalidad para restituir toda el elemento arquitectónico, toda la cornisa. La galería principal y los trabajos que se realizaron en las basas de las columnas dóricas. Restitución de la balaustrada de la terraza, que estaba totalmente deshecha. Y vemos a la gente trabajando, dándole su pasivando en el metal para poderlo después recubrir y que resistiera el tiempo, unos años más. Es el trabajo de limpieza de las piezas de herrería que se encontraban en estado muy deteriorado. Aquí ya con un recubrimiento de protección. Se rescataron todos los plomos y se repusieron los faltantes. Un elemento de pasivación de la oxidación de las herrerías. Como les decía, la restauración duró muchos años, pero se tuvo que ir deteniendo poco a poco en función de los recursos que iban llegando también muy despacio. Hubo grandes temporadas que tuvo que estar abandonada la casa, la cual la cubríamos con plásticos y con lonas para que en tanto no llegara más recurso económico, no se dañara más con el intemperismo. Está como lo cubríamos durante el tiempo que no se podía intervenir. Esta fue una parte que no se ve normalmente en una obra, pero que es muy costosa, que fue la clasificación que se hizo de todos los pisos cerámicos. Restituirlos en su mayoría porque el daño era muy generalizado. Entonces, se retiraron todos los pisos y todos los elementos cerámicos y se armaron físicamente en cajones de madera para poderse conservar con el tiempo y conservarlo como elemento testimonial del piso original. Aquí podemos determinar las piezas faltantes y los diseños, en general cuáles eran de origen. Sacamos unos catálogos que fueron los que enviamos a la compañía inglesa para que los rehicieran en sus instalaciones. Trabajos enormes, todos estos cajones tienen pisos cerámicos armados como rompecabezas. Y podemos determinar los faltantes con una mayor facilidad, con menos complejidad. La gente trabajando, un equipo muy importante de gente clasificando los cerámicos. Y ya al final de la casa restaurada, recuperando todo el esplendor que había perdido con el abandono y la falta de uso. Unas imágenes de cómo quedó finalmente, los que no han tenido oportunidad de conocerla personalmente. Es el pasillo de la galería principal, ya con la cerámica totalmente restaurada y recuperada. El mismo pasillo con los plafones de madera y los elementos separativos. La pintura mural que estuvo para ponerse. La cantera recuperada y rehabilitada. Elementos de iluminación. Los tapices cerámicos, como les llamamos en los distintos espacios arquitectónicos. El vestíbulo principal, donde está el acceso de la escalera de encima, que también fue recuperada y reestructurada para que no tuviera problemas de estabilidad. Pueden ver, la escalera quedó impecable. Ya inclusive con el color original que pudimos determinar a base de calas físicas que realizamos en el lugar. La parte de la terraza ya con su semipérgola que recuperamos gracias a las fotografías que teníamos del inmueble y que hubo que volver a hacer de manera tal que sí es como estaba de origen. Como pueden ver, esta terraza no es lo que vimos cuando llegamos, está totalmente recuperada. El salón principal
salón de gala, en la estancia principal donde se dan los eventos culturales, donde vimos que estaba levantada el piso de parquet, está ya como quedó finalmente. Los 100 espacios que se recuperaron, la madera otra vez restituida, los elementos de cantera también integrales, y los elementos para poder los portamacetas, hubo que recuperarlos para poder tener otra vez como era la imagen de la galería principal, con sus macetones. Los elementos decorativos de los plafones, tuvo que continuar el diseño que encontramos en algún lado. La pintura de las cenefas que tenían los elementos de los plafones, teníamos el diseño y lo continuamos para que se diera en todas las partes donde hacía falta la preparación del plafón. Este es el pasillo principal de la planta alta. Como pueden ver, tenía un entrepiso de cristal, un bloque de cristal, y entonces en la parte alta tenía una entrada de luz para que la luz entrara desde la parte alta hasta pasando por el entrepiso hasta la planta baja y estuviera siempre iluminada. El acceso principal. Ese sería como está en la casa en su momento actual. Sus elementos decorativos, sus repuestos. El uso del inmueble restaurado va a ser propuesto, se propone que se haga un conjunto cultural con una labor intensa de promoción del arte, particularmente escénico. Con un uso nuevo que va a responder de alguna manera a las expectativas del arquitecto Antonio Rivas Mercado como educador y hombre de cultura, y de Antonieta como infatigable promotora de las artes. Esa fue la idea de que se recuperara como era la imagen y la necesidad de tener una aportación cultural como lo tuvieron ellos en su momento histórico. Esa es la foto final, pero vamos a ver algunas otras imágenes que quisiera que pudiéramos comentar. Claro. Con la idea de que fuera una casa de cultura, con los propios elementos que teníamos en la casa no eran suficientes, por lo cual en la parte donde estaba la escuela, que tuvo que ser demolida porque ya estaba en condiciones deplorables, la idea es construir un edificio anexo donde tenga una parte como escuela de artes escénicas y sea complementaria a la casa del Rivas Mercado. Como se puede ver en este plano, necesitaría una propuesta contemporánea que contrasta con la propuesta histórica, respetando el emplazamiento que se dio por la disposición de la casa a 45 grados. Y haciendo partícipe del conjunto a una propuesta contemporánea, contraste con la propuesta histórica. Claro. A tener un render que se hizo en el principio de la obra, creo que es interesante que se vea cómo se fue restaurando poco a poco la casa. No fue tan fácil como en el render, pero realmente de alguna manera nos da una idea. Si la encontramos sin ventanería, sin elementos, totalmente deteriorada. Esta es la escuela que hubo que demoler. No fue tan fácil como esto, pero hubo que demolerla y retirarla para construir la ampliación del conjunto cultural.
La idea es que con este nuevo uso se le regrese a la casa el esplendor que con el tiempo y el abandono se le fueron restando, se constituye en un elemento de beneficio para la comunidad, garantizando la permanencia de este extraordinario monumento para el goce de las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Cualquier duda o comentario. En realidad, muchos y también muchas preguntas, como creo que Gerardo también las tendrá. Igual. A mí, me gustaría preguntarle, arquitecto, veo la restauración es espléndida. Realmente le felicito. No podía haber sido mejor, creo, y supuso muchísimos retos, seguramente, en todos los aspectos y en todas las áreas de la casa, porque no se ve ninguna que no haya estado afectada. La casa fue todo el tiempo propiedad de la familia Rivas Mercado. Ellos fueron los únicos ocupantes de esta casa durante todo el tiempo, hasta antes de ser adquirido por la Ciudad de México. No, el arquitecto muere con 1930 y tantos. Muere y entonces la casa, 27 creo. Entonces la casa se vende, se la hereda a la hija mayor Alicia, y ella la renta un tiempo y luego la vende. Y se la vende a una familia que la habita mucho más años que lo que la habitó la familia Rivas Mercado. Ajá. Y en el momento que la Ciudad de México adquirió esta finca, ¿se la compró ese segundo propietario o hubo otros en el lapso? Este segundo propietario pensaba demoler la casa porque quería hacer un conjunto de casas de interés medio. Afortunadamente llegó la solicitud a Bellas Artes, ahí la rechazaron. Gente interesada del gobierno de la ciudad, se corrió la voz de que era una arquitectura que tenía que conservarse. Afortunadamente el gobierno de la ciudad la compró y ahora la dio en la administración, con comodato de una fundación privada, que es la Fundación Conmemoración, que es la que la tiene en la administración. Y para fortuna de todos nosotros, ahora... Sí, afortunadamente no pasa muy seguido esto, pero aquí sí pasa. Gerardo. A mí me impresiona, la verdad es que si uno se fija bien en el estado en el que se encontró y observa uno al final, y bueno, además del proceso, por supuesto, y al final cómo queda, la verdad es que es impresionante el trabajo que hicieron, arquitecto. Yo estoy asombrado. Yo había tenido la oportunidad de ver las diapositivas cuando usted las compartió con nosotros, pero ya explicadas por usted, adquieren una dimensión muy diferente, ¿no? Yo me gustaría nada más hacer una pregunta de entrada, ¿no? ¿Qué instituciones participaron en el rescate de esta casa de Antonio Rivas Mercado? Porque, pues, clasificar, por ejemplo, todos los pequeños pedazos que se fueron encontrando de los pisos y todo, yo imagino que hubo instituciones especializadas, tanto públicas como privadas, que tuvieron que involucrarse en este rescate, en esta intervención. ¿Quiénes más estuvieron involucrados? Bueno, hubo apoyos económicos, básicamente, que nos dieron posibilidades de hacer la restauración, pero el trabajo básicamente lo hicimos nosotros. Gente para poder tener apoyos, pero básicamente fuimos nosotros, el equipo que tenemos ya de muchos años trabajando. Pero sí, efectivamente, la parte de la cerámica, por ejemplo, nada más para que tengan una idea, y no sé si lo leyó en el documento que le mandé, hay más de 80 modelos distintos de piezas de cerámica. Son más de 30,000 piezas en su totalidad que hubo que revisar para volverlas a ubicar en su lugar. Si usted pone, por ejemplo, un rompecabezas, compra un rompecabezas de 500 piezas, le quita las piezas y luego mueve la base, la distorsiona y las vuelve a poner, ya no las coloca. Pues se modificó enormemente la base. Es lo que pasó en la arquitectura, que aquí con el tiempo ya se haya deformado la base. Entonces se quitan las piezas y luego ya no se pueden volver a colocar porque ya son otras dimensiones. Entonces eso fue muy difícil de hacer las compensaciones sin que se notaran para poder volver a lograr los tapices originales como el diseño de arquitecto en su momento. Claro. Eso fue más difícil que se hizo. La intención del arquitecto Rivas Mercado al colocar todos estos pisos, todas estas cerámicas decorativas, era la de aparentar como tapetes, así como alfombras con todos esos diseños, porque parece que cubren toda la superficie por completo. Hay dos tipos de pavimentos. Ajá. El piso y el piso de duela, de parquet, de madera. De parquet, sí.
el piso, los pisos cerámicos los puso para darles un carácter propio a cada espacio, para darles identidad. Y desde luego eso es muy del aspecto romántico y de las características del eclecticismo, que es a partir de los elementos históricos y de los elementos exóticos, dar unas características propias a cada uno de los espacios, a los intereses del arquitecto. Eso es lo que permite que funcionen los sentimientos, las emociones sobre el raciocinio que tenía en la parte racionalista del neoclasicismo, que fue lo que se trató de evitar en esta casa. Y en el Salón Morisco, que aparte del pavimento, ¿qué otros elementos había para darle este carácter? Él, como arquitecto romántico que era, obviamente tenía un interés muy importante por los los países exóticos, como en este caso los árabes. Le llamaba el espacio, le llamaba así porque básicamente él se sentaba ahí a descansar y se ponía un fez, un gorrito. Él le daba el carácter, yo diría, más que nada, más que el espacio propio. Y es parecido al espacio que hizo en el Palacio Nacional, que es un espacio también con esas características que es obra del arquitecto Díaz Mercado. Claro. Supongo yo que también viendo los pisos, se me vino a la mente, pensé, se recuperaron los que estaban en buenas condiciones, las piezas que estaban en buenas condiciones se reutilizaron y se juntaron con las que se fabricaron ex profeso para eso. Quiero decir, ahí tenemos pisos reconstruidos y pisos originales. Muy pocas de las originales se pudieron reutilizar, pero todas se pudieron guardar y reservar en esos cajones de madera que se tienen con testimonio que existen. Gerardo. Sí, yo tengo una pregunta. Usted al principio nos mostró pues algunas otras obras de arquitecto Rivas Mercado. ¿Qué características hay en esta casa que usted nos acaba de mostrar que pudiéramos encontrar en otras obras del arquitecto? Pues en todas se ve su mano como arquitecto romántico, ¿no? Se ven casi en todas sus obras. Esta quizás es donde esté más obvio, ¿no? Porque este es como muy representativo de echar todas las ideas que tenía sobre la arquitectura, las tiene vertidas en esta casa, ¿no? Es la que más representa el momento histórico de la. Sí. Yo veo como... Sí, vimos una hacienda, pasamos 2 o 3 imágenes de una hacienda, pasamos también una casa, la casa del Museo de Cera. También se puede ver, son casas con muchos elementos históricos que le dan sus características eclécticas, pero nunca tantas y tan representativas como las de la Casa de Rivas Mercado. En general, yo durante todo el tiempo de su exposición, lo que pude darme cuenta es que la restauración fue fiel a lo que existía de manera previa y no se hicieron alteraciones importantes. Ojalá hubiéramos tenido en la finca del Colegio de Sinaloa esa suerte de que el arquitecto hubiera respetado el estilo original, sino al contrario, destruyó el carácter distintivo y característico del edificio en el que nosotros laboramos. En su oportunidad, cuando tengamos la posibilidad de invitarlo para que nos dé una conferencia personalmente, se podrá dar cuenta de los fallos que a veces existen y lo que más me llama la atención es que fueron arquitectos, pero a lo mejor no con el criterio del restaurador los que hicieron esto, porque no solo alteraron el ingreso, que era muy característico, el edificio tenía una escalera lateral, estaba hacia la parte derecha del edificio y en abanico, y la cambiaron por una central de lo más simple, de lo más burdo, y después modificaron los niveles de los pisos hasta ahogar las bases de las columnas. También las techumbres colocaron bóveda catalana, que es un elemento que aquí ni siquiera, nunca se ha utilizado, nunca ha existido por las condiciones climáticas de Sinaloa. Las techumbres eran todas de viguería de madera y enlosado. Creo que, desgraciadamente, el edificio del Colegio de Sinaloa es el ejemplo de una mala restauración y acá estamos viendo todo lo contrario.
Más que el ejemplo de una mala restauración, es un ejemplo de una mala actuación, porque no es restauración en sí, ¿no? Sí, claro. Lo que está haciendo es una gran mentira histórica, porque está poniendo elementos que nunca fueron y que está dejando para el futuro, para que la gente crea que así fueron de origen. Es una gran mentira que hace mucho daño. Sí. Y yo me supongo que en la restauración de un edificio como este del arquitecto León Mercado, debe de existir también un periodo de investigación, de gabinete, en donde se tienen que ver el origen y conocer todos los elementos que de manera previa deben de conocerse antes del proceso propiamente de restauración. ¿Es así? Claro, toda la etapa preliminar, la etapa inicial es de investigación para poder determinar documentalmente o físicamente a través de calas cuáles sean las condiciones originales del inmueble. Afortunadamente nosotros logramos encontrar varios elementos que nos dieron pie a cómo eran los diseños originales, por eso no hubo que inventar ninguno. Donde no teníamos el diseño no se hizo nada. O se puso una cosa totalmente contemporánea para que se viera que no era original y que no se pretendía remediar nada de la época. Entonces, creo que es una restauración muy científica, muy respetuosa. Creo que no debería decirlo yo, pero cuidamos mucho desde el principio que no hacer falsos históricos puedan repercutir en el futuro en una mentira eterna. Sí, sí. El trabajo que usted y su equipo realizó en esta casa, la verdad es que no solo es espléndido, sino también es, en muchos casos es raro, porque lo más común es la mentira histórica que nos menciona. Es la tentación que tiene uno, ¿no? Sí. Aportar, cuando lo que hay que hacer es que hay que recuperar lo que aportó el arquitecto originalmente, no aportar uno nada. Uno hay que permanecer pegadito a la pared. Sí, es verdad. Pues ha sido para nosotros muy interesante escuchar todo este proceso y ver de qué manera se pudo restaurar un edificio histórico y de una gran importancia para la Ciudad de México y para toda la nación. No me queda más que agradecerle de nuevo su participación y de extenderle la invitación para que en otra ocasión, de manera presencial, nos acompañe en el propio edificio del Colegio de Sinaloa. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, le agradezco mucho el honor de que me hayan invitado y estaré a sus órdenes cuando ustedes respondan. Gerardo. Pues yo igual agradezco mucho al arquitecto Mérigo Basurto su participación. Ojalá pronto podamos invitarlo para que esté presencialmente en el Colegio de Sinaloa. Estoy seguro que mucha gente en nuestra ciudad y en todo el estado va a sentirse agradecido de poderlo conocer y, por supuesto, de escucharlo, sobre todo de tanta experiencia en restauraciones, que aquí bien se agradecen, por supuesto, este tipo de experiencias que se compartan. Estamos seguros que así va a ser. Ojalá pronto pueda suceder. Arquitecto, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Agradezco también, por supuesto, al maestro Carlos Azueta por invitarme a participar en este proyecto. Y les recuerdo a todos los que nos han podido ver que este es un proyecto del Colegio de Sinaloa, una producción que se hace a través de la Dirección de Acervos Históricos y Bibliotecas. Yo soy Gerardo Osornio y esto fue un conversatorio en el Colegio de Sinaloa. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias a usted.